Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a arrancar con el tema de la ilustración y los elementos de la historieta. Primero, el relato gráfico. Vamos a empezar a dibujar. ¿Qué es el relato gráfico? Es la comunicación gráfica, es contar dibujando. Vamos a dibujar uno de mis personajes. Y como elemento de la ilustración es la documentación que ahora le voy a mostrar. Es contar dibujando. Y para dibujar en la ilustración lo importante es la documentación. En este caso, si lo queremos también dibujar, en el caso de Belgrano, que ya sabemos cómo es, pero lo que tenemos que ver es la vestimenta y lo que es en ese momento lo de la época. También vamos a empezar a partir de la documentación. Este es el personaje. Vamos a tratar de, a partir de la documentación, también dibujar a nuestro prócer. El tema de la ropa, el vestuario. Y a partir de las imágenes que vamos viendo, podemos dibujar con su ropa de época, el tema de las botas. Y con el tema de la documentación vamos a la ilustración. Con la ilustración ustedes lo que pueden componer es una historia. Por ejemplo, autores como Sabat toman un artista y cuentan la historia página por página. Eso lo pueden realizar. Después de la documentación ya uno puede tomar tanto la ropa de la época y que el dibujo sea más efectivo. Ahora, en la ilustración que nos da pie a la historieta, y en la historieta, que es otro tipo de ilustración, recuerden que está la ilustración científica, la ilustración conceptual, la ilustración narrativa, que es a partir del texto, vamos a tomar la historieta. En la historieta hay varios elementos y lo primero que tenemos que hacer es contar con una idea. A partir de una idea vamos a hacer un argumento y a partir de ese argumento vamos a hacer el guión dibujado o escrito. Le aconsejo hacer un guión dibujado, que es más fácil. Para el guión primero vamos a tener una idea. Acá vamos a hacer la típica lamparita de la idea, donde el personaje se le ocurre una idea. A partir de la idea vamos a trabajar el argumento. El argumento se va a dividir en tres partes. Primero va a estar los personajes, el ambiente, uno va a ir anotando en una hoja de papel común, después va a desarrollar la historia como un cuento y después en la tercera faceta es el final, si terminan bien o mal. Una vez que tengo estos datos voy a pasar al guión dibujado. El guión dibujado, como la palabra lo dice, es tomar directamente una hoja. Vamos a hacer los personajes plano por plano y escribir en los globitos el texto que después va a ser para la historieta final. Y después está el guión técnico que se utiliza mucho en el cine, donde es una ficha técnica donde está la viñeta, después de la viñeta es el plano que eligen, después del plano es la escena y después de la escena es el texto. Y así uno va poniendo viñeta 1, qué plano le corresponde, la descripción de la escena, cómo están los personajes y el texto sigue, en ese momento los personajes hablan. Lo recomendable y creo que más fácil para avanzar es el guión dibujado. A partir de eso ustedes ya tienen plantada la historia y pueden así comenzar con una historieta.
Ahora lo que vamos a ver es la viñeta, que es el elemento principal de la historieta. Vamos a marcar una viñeta. Es una ilustración adentro del cuadro. Recuerden que las viñetas pueden tener distintas formas. Se pueden hacer a mano alzada, geométricas, circulares, como ustedes quieran. Acá vamos a seguir trabajando con este personaje que se llama Bajo Presupuesto y lo vamos a hacer en un plano general. El plano es de cuerpo entero. Acá el personaje contento que sale por la viñeta. Y el globo de texto, que después ya vamos a ver los distintos tipos de globos. En la historieta hay 6 planos. El primer plano es un plano, primerísimo primer plano, que puede ser de detalle de objeto o de la figura humana. El primer plano, que abarca siempre el tamaño de la viñeta, nunca cambia, lo que pasa es que la cámara se acerca o se aleja. Este es el primer plano. Recuerden que son los mismos planos que se utilizan en el cine y en la televisión. Si el personaje está gritando un gol, por ejemplo, nos conviene acercar y tomar un primer plano del personaje. Después, el tercer plano que vamos a trabajar es el plano americano, es de la cabeza a la cintura. Ahí ya se pueden observar el movimiento de las manos, la acción del personaje. Después vamos a ir al plano medio, que toma de la cabeza a las rodillas. Ya podemos apreciar parte del fondo de la viñeta y también el movimiento de las manos. Y después tenemos el plano general, que va de cuerpo entero, y ya podemos apreciar el fondo y por dónde circula ese personaje. Último, tenemos el plano panorámico, es el más grande de todos. Ahí entran las ciudades, la naturaleza. Recuerdan a veces cuando uno se va de vacaciones que saca esa foto, es ese plano panorámico, y sirve para darle al lector dónde va a comenzar la historia. Generalmente lo utilizan para iniciar una historieta. Lo que ustedes tienen que hacer, tenemos los 6 planos, es combinar estos planos, si no sería muy aburrido que el personaje siempre aparezca de cuerpo entero. Entonces hay que ir variando de acuerdo a lo que ustedes quieren mostrar para contar una historia. Después de los planos tenemos otro recurso que le da más dinamismo a la historieta. Es el ángulo visual. El ángulo visual, tenemos la medida normal de los ojos. Si yo dibujo desde arriba hacia abajo, es picado. Y si dibujo al revés, de abajo hacia arriba, es contrapicado. Eso le da más dinamismo. Lo mismo que uno tiende a dibujar siempre los personajes de frente o de perfil. Es conveniente un 3/4 perfil para darle siempre más dinamismo a lo que es la historieta. Ahora lo que vamos a ver son los gestos. Tenemos ya el guión, tenemos los planos, después tenemos que los gestos y la creación de los personajes. Nos podemos documentar y si no, también una vez que empezamos a crear los personajes, yo voy a seguir con este personaje, lo que es conveniente trabajarlo de perfil y de frente. Acá lo vamos a hacer de perfil, con las manitos, el personaje que está parado, y también lo vamos a trabajar, si bien este personaje siempre lo trabajo de perfil, por la anatomía de su nariz, es más llamativo, vamos a trabajarlo en distintas posiciones para ir practicando antes de hacer la historieta. Yo acá lo voy a hacer, tratar, y seguimos las medidas de los hombros, mantenemos las medidas, ¿no? Voy a tratar de mantener las mismas medidas y tratar de hacerlo de frente. Lo vamos haciendo de frente y así empezamos el estudio del personaje. En realidad es como un teatro también la historieta, porque nosotros tenemos que tener en cuenta los gestos, como el actor, la vestimenta y la escenografía. Son muchos elementos. Recuerden que la otra vez encontré un manual de francés en historieta. Hay un manual de construcción en historieta. Es un recurso que se utiliza mucho y además fomenta la lectura. Lo que vamos a hacer acá de este sencillo personaje es tratar de ir practicando el personaje en distintas posiciones.
Y después vamos a empezar a ver los gestos del personaje. Lo que hacía una conocida humorista gráfica, Maitena, para el tema de los gestos es trabajar con un espejo. Yo trabajo con un espejo, voy haciendo distintas caras y así voy practicando los gestos del personaje. Lo vamos a hacer primero con un símbolo para ir practicando, solamente con un círculo, y después a partir del círculo vamos a pasar al personaje con distintas expresiones. Vamos a mantener el círculo. Acá lo vamos a hacer un poquito más enojado. Y después vamos a tratar de, con este esquema, pasar al personaje. Ahora vamos a tratar de hacerlo más enojado, y vean la posición de la boca también cambiar para que dé la expresión con las manitos al cuerpo. Si bien lo hacemos, es un personaje, por eso es bajo presupuesto, porque lo hacen pobre personaje con muy pocas líneas. Acá el personaje está enojado. Así uno tiene que ir practicando antes de llegar a la historieta. Recuerden, obviamente, la historieta después, acá en el tema central que es Belgrano, también recuerden que esos valores de Belgrano lo pueden llevar a la actualidad y también pueden tener varios recursos, ¿no? Bueno, acá tenemos un poco los planos que los tienen que ir variando, el personaje y los gestos. Bueno, ahora lo que vamos a dar es explicar, es la secuencia. Es una sucesión de viñetas para contar una historia en tiempo y espacio. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo la viñeta, recuerden que las viñetas pueden ser de la forma que ustedes quieran. Acá tengo un balón, una pelota de fútbol. Y lo que vamos a contar es el movimiento, el traslado de esa pelota. Esto es la secuencia. Es importante que no aparezca algún otro personaje. Acá nos vamos a dibujar el arquero. Y acá ya llega, ya pasó el arquero, ya voló el arquero y no pudo. Vamos a hacer el arco. Acá la red. Acá el área, y acá vamos a dejar el balón. Aparte, este balón tiene movimiento, y en la historieta los movimientos se dan con las líneas. Y esta línea se llama línea cinética. Lo que va a hacer es que dé la idea de movimiento. También la línea cinética se puede aplicar a los personajes. Si el personaje se mueve, para dar la idea de movimiento, uno puede trabajar con ese tipo de línea que se llama línea cinética. Esto es una secuencia del recorrido de un balón que llega al arco y, por supuesto, hacen el gol. Y acá vamos, la línea cinética, que es otro recurso de la historieta. Así nosotros le podemos dar movimiento y a partir de esta sucesión de viñetas contar una historia. Ahora lo que vamos a ver son los tipos de globos. Tiene muchos elementos la historieta, es muy rica en elementos. Bueno, lo que vamos a hacer, acá vamos, si el director me lo permite, vamos a hacer acá la presentación. El personaje se pone contento porque así va a poder hablar. Acá vamos a poner tipos de globos. Y otra cosa importante, cuando estamos en la viñeta,
Recuerden que se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Si yo tengo acá un personaje que habla, más abajo le va a contestar. Este puede seguir hablando y termina acá vamos a suponer que están los dos personajes. Pero puede ser que empiece a hablar el segundo personaje. Esto tienen que tener en cuenta cómo uno lee. Entonces, si tenemos dos personajes que están hablando, pero va a hablar el de la derecha, tenemos primero el globo, bien arriba, y le responde el primer personaje. Esto es importante aclararlo porque siempre es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo para que se entienda. Ahora empezamos bien a clasificar los globos. Tenemos el globo común. Yo puedo hacer un globo a mano alzada también, puedo hacer un globo geométrico. Hay distintos tipos de globos. Acá ustedes tienen la saliente, que indica cuál es el personaje que va a hablar, el contenido y el continente. Si ahora el contenido grita, va a cambiar el continente. Por ejemplo, si el personaje grita, ahí vamos a tener otro tipo de globo. El globo de grito. Después, si el personaje habla en voz baja, así guarda, vamos a tener este tipo de globo con línea de trazo. Acá el personaje está hablando con voz bajita. Y después hay otro globo que se utiliza cuando el personaje no se ve en la viñeta. Si yo tengo la viñeta, pero no se llega a ver el personaje, tenemos el globo, se llama globo en off. Ahí el personaje no se ve, pero sí se escucha lo que habla. Entonces también tenemos el globo combinado, que ya lo hicimos. Y falta otro globo más. El globo combinado, que también puede tener distintas formas, que lo hicimos en el primer ejemplo. Y después me falta uno, el globo de pensamiento. Cuando el personaje está pensando. Estos son los distintos tipos de globos. Y después lo que tenemos es el texto. El texto va en imprenta y a veces, para los que recién empiezan, pueden tomar una línea de guía para el texto. Esto se hace a lápiz y después se borra. Son como los renglones de la hoja de carpeta. Generalmente acá más grande para la letra. Esta es la separación. Y acá uno ya puede escribir para que le quede el texto centrado y derecho. Recuerden que el globo tiene que estar derecho, el texto también. Y antes de dibujar el personaje en la viñeta, hay que dejar el espacio para el globo. Yo doy clase en las escuelas, que se apuran a dibujar y después le queda el globo chiquito. Tiene que ser legible y generalmente es con letra de imprenta mayúscula. Luego que esto está, después se hace el entintado, se va entintando todo y estas referencias que se hacen con el lápiz común de dibujo se van borrando y así queda el texto bien derecho y se entiende bien. Así que esto fue un poco toda la clasificación de los globos. Bueno, ahora otro elemento más de la historieta, las onomatopeyas. Es el sonido en la historieta. Yo voy a dibujar algunas que se representan con letra grande entre signos de admiración. Son distintos sonidos. Otro trabajo que solemos hacer es a un sonido ponerle palabras. Cualquier sonido que nos dicen, jugar y ponerle una palabra. Bueno, vamos a empezar a hacer los más clásicos. Recuerden que la tipografía es bien grande, no va con globo. Y representa un sonido, un grito. Acá, grito de bomba. Puede ser de disparo. Antes se hacía, que ya quedó en desuso, el ring del teléfono viejo. Acá podemos hacer siempre la letra gruesa, pueden hacer distintos diseños. Acá, esta se utiliza cuando el personaje está llorando, está triste.
Vamos a seguir. Representa el sonido en la historieta. Después vamos a intentar hacer un sonido de rotura de vidrio, podría ser. Los signos de admiración, que pueden ir de más grande a más chiquito. Acá vamos a hacer un crash. Y pueden jugar con distintas tipografías. Yo acá hago una más simple para explicarlo, pero pueden jugar con distintas tipografías. En crash vamos a hacer... Y a veces esta letra la podemos ir achicando, como que si el sonido va de mayor a menor. Recuerden que no van en globos, están en la viñeta. Y acá el personaje, pobre, ya con tanto ruido, vamos a hacer el personaje que está medio aturdido. No da más del ruido. Y acá aparece otro recurso que hoy no hablamos, son los símbolos. Acá es como que no le gusta y uno puede dibujar símbolos como rayas que tienen un significado que no le gusta. Otro símbolo que era muy utilizado era el serrucho, cuando el personaje dormía en la madera y la seta. Ese era otro símbolo que también es otro recurso de la historieta. Acá el personaje está ya mucho ruido. Le vamos a dar un poco de color. Es una combinación de muchos recursos. La sirena de una ambulancia, frenada de autos. Y vamos terminando con el tema de las onomatopeyas. Bueno, ahora vamos a ver las técnicas, los recursos de materiales y herramientas. Podemos combinar lo tradicional, por ahí tenía, que ahora creo que no lo tengo acá, el lápiz óptico digital, también otro recurso, pero podemos combinar lo tradicional con las nuevas tecnologías. Pueden utilizar la foto, fotomontaje, collage, esa foto que directamente uno ya en el celular la puede trabajar. Pueden dibujar a lápiz, escanear, que aparezca en la computadora. Recuerden que la historieta también está relacionada con las artes visuales. Pueden trabajar con témpera, acrílico, volví a repetir, collage, papeles. Interesante a veces mezclar. Hay un autor que hace un dibujo, lo escanea, lo imprime y lo sigue trabajando arriba. Así que los recursos para contar una historia son infinitos. Y para resumir, lo importante es una herramienta para contar. Así que espero que les haya servido, que trabajen aplicando las nuevas tecnologías que están al alcance de su mano. Ya en el celular tenemos todo. Y puedan contar por medio de la ilustración o la historieta lo que han investigado. Así que saludos.